Buenas tardes. Soy José Pérez, alumno de la maestría de Ingeniería Química y por este momento está dando la materia de fenómenos de transporte avanzado dictado por la profesora doctora Marina Miguel. En este momento se da la presentación de conducción, convección natural, forzada y radiación. Para un paper de análisis de la pérdida de calor presente en la cavidad del receptor tipo DIR y optimización de la potencia eléctrica de un sistema Disch-Stirling. Autores, y se presentan los cuatro nominados. De origen de la Universidad Federal de Itaúba, Brasil, 2013. El primer Congreso Internacional y Expo Científica. Investigación sostenible de energía. El resumen del paper es: el sistema Disch-Stirling es una tecnología de generación de electricidad a partir de irradiación solar, caracterizada por presentar altos valores de eficiencia en el proceso de convección de energía en comparación con otras tecnologías solares de generación. En el presente trabajo fue elaborado un modelo matemático con el objetivo de estudiar el comportamiento del sistema, calcular las pérdidas de calor presentes en la cavidad del receptor, además de realizar un análisis de sensibilidad para el parámetro de diseño. Finalmente fue realizada la optimización de la potencia y la eficiencia global mediante la integración del modelo matemático de Model Frontier. El modelo desarrollado permite identificar la influencia que tienen los parámetros evaluados sobre el rendimiento del sistema. Algunos de estos parámetros son velocidad del viento, temperatura de operación, irradiación solar, inclinación de la cavidad del receptor, material de aislamiento, diámetro de colector, entre otros. Para los parámetros evaluados fue determinado que a temperaturas superiores de 1123 Kelvin, las pérdidas de calor presentes en la cavidad del receptor son considerables, disminuyendo la cantidad de calor disponible en el motor Stirling y la potencia eléctrica generada. Además, fue determinado que velocidades de vientos inferiores a 3.9 metros sobre segundo, ángulo de inclinación de 80 grados y temperatura de 1123 Kelvin, la pérdida de calor por radiación afecta en mayor grado la pérdida total de calor en la. Para velocidades de viento superiores a 3.9 metros sobre segundo, la pérdida por convección es mayor que la pérdida de radiación y conducción. Por todos los casos estudiados, la pérdida por conducción resultó inferior que los otros tipos de pérdida de calor. Los resultados obtenidos con el modelo muestran que de los diseños evaluados para la optimización, los mejores comportamientos están fuertemente influenciados por las bajas velocidades de viento y temperaturas cercanas a 1000 Kelvin. El sistema Disch-Stirling es una de las tecnologías de energía solar térmica de alta concentración que utiliza la radiación solar para producir energía eléctrica a través de diferentes ciclos térmicos. Un disco es utilizado para captar y direccionar los rayos del sol, de tal manera que la energía solar concentrada se transfiere al fluido de trabajo en el interior del motor Stirling, alcanzando eficiencia de conversión de irradiación solar energía eléctrica entre 28 y 32%. Las principales pérdidas de calor presentes en la cavidad del receptor son conducción, convección y radiación. La pérdida por radiación depende de la temperatura de las paredes de la cavidad, de la emisividad y la absorcividad del receptor. La pérdida por convección depende de la velocidad del viento, de la inclinación de la cavidad y de la configuración geométrica de la cavidad. Finalmente, de calor por conducción depende de aislamiento utilizado y de la temperatura de las paredes de la cavidad. En el siguiente flujo de energía
se muestra el flujo de energía a través de los componentes del sistema, que viene del concentrador solar, conjunto de cavidad receptor, motor estilo y generador. Aquí se puede observar cuáles son los parámetros o algún tipo de ecuaciones para utilizar en este flujo. Un análisis del comportamiento dinámico del sistema Stirling, como lo muestra la figura 1 del flujo de energía de un sistema de un proceso donde fue elaborado un algoritmo lógico secuencial que determinó el comportamiento térmico en varias etapas. En la etapa A fueron determinados parámetros de concentrador paraboloide como distancia focal, energía concentrada, área de colector, eficiencia óptica, profundidad de paraboloide, concentración solar y diámetro de apertura de la cavidad. En la etapa B, como habíamos hablado, se ha mencionado que hay varias etapas, se realiza un estudio geométrico de la cavidad del receptor y son determinadas las pérdidas de calor por conducción, convección y radiación, las cuales permiten obtener la cantidad de energía disponible en el motor crítico, que viene siendo el enfoque del tema de esta presentación. En este esquema se muestra la pérdida de calor analizada en la cavidad del receptor con el modelo elaborado. Aquí se refleja donde si hay una pérdida de calor por radiación, por conducción y por convección, donde se dice que la primera ecuación a utilizar, que para calcular el calor disponible dentro del receptor, se dice que el calor del receptor es igual al calor concentrado menos el calor perdido. Haciendo una sustitución, viene siendo el calor del receptor es igual al concentrado que tiene la cavidad menos las pérdidas de cada una de las pérdidas de calor que tiene, como es la conducción, la convección y la radiación. Asimismo, cada uno de los calores perdidos se puede calcular independientemente, o mejor dicho, por partes. Se puede calcular la pérdida de calor por conducción, por convección y por radiación. En este caso, la ecuación de pérdida de calor por conducción dice que el calor de conducción es igual a la temperatura de la superficie externa del receptor menos la temperatura del ambiente, entre la longitud que por cada del aislamiento y A, que es la La ecuación por pérdida por convección es el H total a la cavidad más la temperatura o T de cavidad menos la T del ambiente. Asimismo, lo que es la ecuación de pérdida por convección natural. Sabemos que tenemos una convección arriba, que puede ser por convección forzada o por la general. Y en este caso tenemos la natural, que va a depender del número de luces, que según la ecuación presentada en este momento. El número de luces es la parte externa de la cavidad para el cálculo de la convección natural y para la convección forzada. Aunque el número de luces también se puede estar hablando de la cuestión de pérdida de calor por convección natural, también se debe calcular por la convección forzada. Y aquí se presentaba, por supuesto, hay parámetros donde se va a utilizar la ecuación y dependiendo de algunos parámetros, como por ejemplo, dice que PR sea mayor a 0.6, donde PR es el número de Prandtl. Además también tenemos el número de Grafol, que se da en el número de luces en la convección natural. Voy a destacar que este es el número de luces que se encuentra en este punto, es el número de luces exterior natural.
inferior de la placa o enfriamiento de la superficie superior a la placa. Y si este número de luces exterior forzada tiene una ecuación de 0.27 de número de Rayleigh por 1 a la 10 para unos parámetros de cuando son el Rayleigh mayor a 10 a la 5 o menor a 10 a la 10. La pérdida de calor por radiación emitida se calcula de la siguiente manera. El calor de radiación, que está dividido en dos partes, que se divide en radiación emitida y radiación reflejada. En este caso, la radiación emitida, la pérdida de calor de radiación emitida, es igual a la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann y el área de la apertura de la cavidad. Además, tenemos que la temperatura de la cavidad menos la temperatura del ambiente, o lo que es de cavidad o menos de ambiente. Por acá tenemos lo que es la pérdida de calor, por radiación reflejada. Se calcula con igual a 1 menos la absorbencia efectiva por la energía interceptada del receptor. Estas son las ecuaciones que se van a utilizar para cada una, o se utilizó en el paper para cada una de las operaciones. Y ahora venimos a la metodología de solución, cómo tomaron los parámetros o cómo esbozaron el problema. Para determinar las propiedades térmicas de la cavidad del receptor, fue asumido que la temperatura calculada en el exterior del absorbedor del motor Stirling es una temperatura media. Calculado este valor, fue posible determinar los parámetros requeridos para cuantificar la pérdida de calor. La siguiente gráfica de las ecuaciones que se han dado se muestra que a mayor temperatura hay mayor pérdida de calor por conducción en función de la temperatura media del receptor DIR. Y DIR, el receptor DIR no es más que los tubos directamente iluminados, que no es más que los tubos que reciben la iluminación de la radiación solar. DIR en sus siglas en inglés. En esta gráfica se compara el comportamiento de la pérdida de calor por convección y radiación en relación de la variación de las temperaturas del receptor. Se dice que a mayor temperatura hay mayor pérdida de calor. Sin embargo, aquí se nota que por radiación hay mayor pérdida de calor que por convección. En este caso tenemos otra gráfica donde el comportamiento de la pérdida de calor por convección en función del ángulo de inclinación de la velocidad del tiempo, los mismos parámetros que se estaban dando arriba, lo que se mencionó anteriormente. Y se ve que hay mayor pérdida de calor por convección según el ángulo y la velocidad del viento, donde la velocidad del viento sea 9 metros sobre segundo. Aquí se ve que hay mayor pérdida de calor por convección que la demás velocidad, y por supuesto el ángulo. Se nota que el ángulo, cuando está aproximadamente entre 15 a 20 grados a una velocidad de viento de 9 metros sobre segundo, hay mayor pérdida de calor que, por supuesto, cuando no tiene ninguna velocidad de viento, se mantiene constante. Sin embargo, cuando hay algún tipo de velocidad de viento, por ejemplo, 1 metro sobre segundo, la mayor pérdida de calor está cuando el ángulo está entre 0 a 10 grados. A medida que se va llevando los grados
entre 70 y 80 grados la inclinación de la cavidad del receptor, sin importar, por supuesto, hay una que evalúa más, pero sin importar la velocidad, tiende a disminuir en ese momento. Habrá unas velocidades mayores que otras que tienen mayor cantidad de pérdida de calor, pero en ese ángulo, desde 1 hasta el 9, tiende a disminuir la pérdida de calor. Y allí vuelve otra vez a incrementar en una forma de una ecuación, o perdón, de una gráfica senoidal. Aproximadamente se refleja aquí si se extrapolaría lo que fuese la gráfica que se ve allí. Mismo presentamos el comportamiento de los diferentes tipos de pérdida de calor y de la pérdida total en dependencia de la variación del ángulo de radiación. Y bueno, como se ve aquí, que dependiendo del tipo de pérdida de calor, o por conducción, convección, radiación, o la pérdida total, se ve que por la pérdida de conducción es la menor, por radiación emitida, y lo que es la radiación reflejada se mantiene. Sin embargo, la pérdida por convección, cuando va llevando el ángulo de inclinación de la cavidad a mayor, tiende a bajar, al igual que la pérdida de conducción. Asimismo, la pérdida de conducción se mantiene, y asimismo la pérdida total de calor va casi que variando de acuerdo a la pérdida de convección, ya que la demás se mantiene casi que constante. Acá tenemos el comportamiento de calor disponible en el motor Stirling en dependencia de la temperatura del motor. A mayor temperatura, baja la pérdida de calor. Tenemos el comportamiento de potencia generada por el motor Stirling en dependencia de la temperatura. A mayor potencia, aproximadamente a 1100 grados Kelvin, tiene mayor potencia y de ahí tiende a bajar. De la potencia y la eficiencia del sistema utilizada en una técnica de optimización multiobjetiva, que aquí lo que se hizo fue en esta etapa utilizar Model Frontier como herramienta computacional que permite la integración con otras herramientas, como en este caso MATLAB. En el caso del presente trabajo de integración fue realizada con el modelo matemático de sistemas de identificación, por supuesto, como se dice, elaborado en MATLAB. El primer paso consistió en establecer en el espacio de trabajo de Model Frontier la estructura más adecuada a utilizar. Fueron definidas las variables de entrada, las variables de salida, las restricciones, los objetivos, el método utilizado para la planificación de los experimentos y el método utilizado para optimizar. El esquema o el programa de optimización del sistema T-Restribution. Se puede notar dónde están las entradas, los parámetros, las salidas, las restricciones, todo aquello que el modelo matemático que va a utilizar, y queda reflejado de la forma de cómo puede ser secuencial, cómo puede ser las entradas del modelo. Por supuesto, aquí está el modelo matemático o el software que se utiliza como el MATLAB. Cabe destacar que se realizaron 446.288 experimentos, de los cuales 19.892 no fueron viables y 426.396 fueron viables. Como criterio de decisión fue definido la asignación de atributos para cada uno de los objetivos de la optimización. El atributo definido fue de 0.8 para la maximización de la potencia y 0.2 para la minimización de del calor, pérdida de calor. El criterio de decisión definido permite obtener el mejor diseño de total del diseño evaluado, dando prioridad a la potencia generada por el sistema por encima de la pérdida de calor. En este caso, el criterio de decisión fue definido por el autor del trabajo. En base a la definición se determinó que el mejor experimento de todos los que se hicieron fue el número 96, el cual se muestra en la tabla, donde muestra las variables de entrada,
como el diámetro del colector, irradiación, fluido del trabajo utilizado en la aplicación, velocidad del viento, temperatura de medida del receptor, todo ello para las variables de salida, cuáles son los que se iban a calcular dependiendo de las variables de entrada, los objetivos, cuál era lo que quería optimizar, como la minimización de la pérdida de calor y la maximización de la pérdida de calor y las restricciones que hay. Para la validación, el autor toma una biografía o un trabajo realizado por W. Reinter, 2007, titulado en forma inglés de 2003. Se presentará en adjunto su copia. Dicho esto, se presenta la tabla donde tiene la variación permitida, la referencia de Reinter 2007 y el modelo NES 2003, que es así como fue llamado este modelo. Y se puede ver el margen de error que presenta entre la referencia y el modelo evaluado o elaborado. Se puede observar que la mayor diferencia en porcentaje está en la pérdida de calor por convección, que tiene un total de 19.75% de diferencia en comparación entre el modelo de referencia y el modelo NES que fue elaborado por este autor. En conclusión, con el modelo matemático elaborado se determinó que a bajas velocidades de viento y altas temperaturas de operación la pérdida de calor por radiación influye en mayor grado la pérdida total de calor. Para temperaturas superiores a 1100 Kelvin, las pérdidas de calor son considerables. Además, los resultados permiten establecer que las pérdidas de calor por convección se incrementan con el aumento de la velocidad de viento y la disminución del ángulo de inclinación. La cavidad, para velocidades superiores a 3.9 metros sobre segundo y ángulo de inclinación entre 0 y 70 grados, las pérdidas por convección fueron las mayores, mientras que para el ángulo entre 70 y 85 grados, las pérdidas de calor por convección fueron las menores para diferentes velocidades, como se observó anteriormente fue en las gráficas observadas. El frente demuestra que los experimentos evaluados para el sistema Dice-Stirling, lo que presentaron un mejor comportamiento, están fuertemente influenciados por la baja velocidad de viento y por temperaturas cerca de los 800 grados. Finalmente, se logró la optimización de la potencia y de la eficiencia a partir de la técnica de optimización multiobjetiva usando modelos Model-Frontend. El diseño escogido en base a criterios de decisión definido fue el número 96 con potencia de 21.429. Además de los valores de incertidumbre calculados en la validación de los resultados, muestran que los modelos elaborados en una herramienta útil para estudiar el comportamiento de este tipo de tecnologías. Este trabajo servirá de soporte en la implementación de la laboratorio solar, que será implementado en la Universidad Federal de Itaúba, Minas Gerais, Brasil, como parte de la ejecución del proyecto llamado Planta Híbrida Solar Biomasa. Un pequeño mensaje donde dice Simón Bolívar: lo imposible es que lo que nosotros tenemos que hacer, porque de lo posible se encarga los demás todos los días. Simón Bolívar. Respuesta General Páez en 1819. Muchas gracias.